Por fin ha llegado ese momento tan esperado por los fans de The Last of Us, tanto jugadores del videojuego como espectadores de la serie. El capítulo 2 de la segunda temporada ha sido brutal en fondo y forma, y yo en este vídeo te doy 5 motivos para calificarlo de obra maestra. Ojo, esta lista va a contener spoilers, así que si no has visto el capítulo todavía, guárdate este vídeo, vete a verlo y vuelve luego. Hay muchos factores por los que yo creo que este capítulo probablemente sea el mejor de la temporada e incluso me atrevería a decir el mejor de la serie, tanto a nivel técnico como a nivel narrativo y emocional. El primer motivo, los efectos, que creo que es lo que más salta a la vista. En este capítulo, HBO se ha dejado una pasta. Yo creo que se ha gastado el presupuesto de todas las series de la cadena. ¿Hace cuánto no veis un capítulo así espectacular? Yo creo que desde Juego de Tronos, con aquellas batallas épicas, la escena de la serie en este capítulo es brutal. Con ese rollo casi medieval, con todos esos artilugios, hay fuego, avalanchas de nieve, hay perros, ventiscas, también hay explosiones, infectados que van corriendo a toda velocidad. De hecho, se estima que cada capítulo de esta serie cuesta hacerlo como unos 10 millones de dólares. No quiero imaginar lo que se ha incrementado el gasto en este capítulo únicamente. Y una cosa que se agradece es el uso del CGI con medida. Los creadores han salido en varias entrevistas declarando que no les gusta abusar de esta técnica, que les gusta combinar técnicas tradicionales como pueden ser el maquillaje, como los props y algunas escenas hechas con ordenador, no estés pendiente de eso, sino que estés más bien pendiente de la trama o de los resultados. Enlazando con esto, otra de las razones por las cuales este capítulo es superior a los demás, todo ese maquillaje y esa caracterización que tienen los personajes. Heridas, quemaduras, los propios infectados. Preparar una de estas escenas lleva más o menos como 2 meses, imaginaros no solamente ya planearla, sino ensayarla con los actores principales también para que se sientan más cómodos, incluso en el propio set para que se familiaricen con el entorno. Es que en estas escenas tan espectaculares intervienen como unos 600 extras y unos 12 especialistas. Imaginaros maquillar a todas esas personas, añadiéndoles incluso prótesis de silicona. Algunos de ellos ni siquiera ven a través de esas prótesis, otros tienen que ir a gatas. Es una locura. Luego, el aspecto narrativo. Estamos acostumbrados a que la serie siga muy fielmente el camino que lleva el videojuego, pero los creadores han querido introducir algunas escenas nuevas y modificar algunos de los tiempos. Quieren sorprender tanto a las personas que siguen la serie simplemente sin haber jugado el juego, como a aquellas personas que han estado jugando los videojuegos y ya saben lo que va a suceder. Tanto esta decisión de meter este giro de guión tan impactante como es la muerte del protagonista en el episodio 2 no es una cosa azarosa ni caprichosa. Quieren precisamente dejar claro que en este universo de The Last of Us cualquiera puede morir y de la manera más estúpida o de la manera más cruel. Como sucede en muchas de estas historias apocalíptica, el peligro no solamente reside en este caso en los chasqueadores o los acechadores, sino en la propia gente que está intentando sobrevivir, y para que como espectadores no nos confiemos jamás, no nos relajemos jamás. Y además esto conecta con un punto más de esta lista, que es las actuaciones. Todos los actores de este episodio están increíbles, desde el propio Pedro Pascal, que en el episodio 1 le veíamos ahí un poco como ¿qué le pasa a este señor que se va a poner a hacer calceta? Pero precisamente estaban esperando este momento y lo hace increíble porque le da ese tono de derrota que tiene ya el personaje. Luego tenemos la interpretación de Kaitlyn Dever, que lo ha hecho bien porque ya todos la odiamos. Creo que ha desbancado ya un poco a Negan en The Walking Dead. A los personajes de las series apocalípticas les mola mucho eso de practicar deporte, nos gusta estar en forma. Y ojo, a la que teníamos en el punto de mira era a Bella Ramsey. La veía un poco como inestable y había momentos en los que me costaba ver a Ellie. En ocasiones me parecía forzada, pero en este episodio creo que lo ha reflejado muy bien. Esta escena abrazando a Joel refleja súper bien el drama que se avecina. Y el último punto, y el que yo considero el más importante, empieza una nueva etapa de la serie. Aquí empieza la gracia, ver a Bella Ramsey cargar con todo el peso de la trama, ver si es capaz de carrilearla ella sola, mantener ese pulso dramático, demostrarnos si esa evolución emocional de Ellie es creíble. Creo que eso va a tener que ocurrir muchísimo porque van a estar todas las miradas sobre ella. Bonus track.
ese pedazo de tema musical al final del episodio, interpretado por Ashley Johnson, la actriz que interpretaba a Ellie en el videojuego y a la madre de Ellie en la serie, me parece un homenaje brutal al juego. Pone los pelos de punta, tanto si lo has jugado como si no. Bueno, como digo, para mí ha sido una obra maestra, de principio a fin. Va a ser difícil de igualar y de mejorar. Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros el capítulo, si pensáis seguir viendo la serie, si queréis dejarlo todo ya porque no sin Pedrito. Dejádmelo en comentarios. Gracias por verme y hasta la próxima.